el bando defensor cómo puede defenderse de ciertos temas y conceptos. Para empezar, vamos a ver una partida de dos grandes maestros y después vamos a hacer un repaso de los finales prácticos más básicos. En este caso, bueno, los más básicos no, como los de Dos Torres y Torres no, pero por ejemplo el final de Alfil y Caballo, como armante y que es método usar, y el de Dama contra Torre, cómo uno puede defenderse y bueno, cómo uno puede ganar. Y para que más o menos tengamos noción de cómo se juegan esos finales. Entonces le quería preguntar, ¿con qué quieren empezar primero? Porque igual después de esos finales vamos a hacer un mini torneo para que podamos practicarlo. Pero, ¿con qué quieren empezar? ¿Con la partida o con los finales como tal? Allá en el micrófono nomás, no hay problema. Con la partida. Con la partida. Sí, con la partida, porque Vale. si no los finales se van a olvidar después. Vale, entonces comenzamos con la partida. Me dicen si se ve la pantalla. A ver. Actualmente no. Va. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Sí, se ve la pantalla bien. Ya, Se ve bien. Vale. Bueno, esta partida fue disputada en San Petersburgo, como pueden ver, y fue entre el maestro Sergei Karjakin contra Vadmin y bueno, Hintsev, una cosa así, un nombre medio raro. Bueno, los dos grandes maestros, como pueden ver, uno con 2732 de él y el otro con 2674. En este caso, esa partida va a ser un ejemplo de cómo podemos jugar un final o podemos aprovechar la estructura de peones a nuestro favor en los finales. Entonces, el blanco comienza con E4 y E5. Se plantea doble peón de rey. Luego caballo F3, caballo C6. Lo más normal y alfil B5. El blanco opta por jugar una apertura española. O reloj, como lo dicen. Y aquí el negro viene con la graciosa F5. Esta jugada es muy graciosa, no es de las mejores para el negro, pero es muy jugable igual. El Arite usualmente no se juega, pero igual hay ciertas partidas donde uno puede encontrarse defensas con negro, que son defensas más agresivas y más activas. Entonces, lo que responden las blancas es caballo C3, que es la principal jugada teórica. Aquí igual, otra principal, para que tengan noción. Se puede jugar de 3, simplemente definiendo el plan. Y llega una partida muy normal, donde caballo F6, el toque, D6, o incluso alfil C5 se llega a una posición muy normal. Eso sí, hay que tener en cuenta alfil por C6 y caballo por E5. Y esto es medio peligroso, porque vienen damas de 4 que atacan el caballo, atacan el punto de C2, atacan el con D4. Entonces igual tiene sus medios truquitos esta partida. Pero en sí, un D6 es un desarrollo normal, un caballo C3, y se puede jugar la partida teóricamente. Pero eso no fue lo que pasó en la partida. En la partida se decidió jugar caballo C3, que es otra variante muy interesante, que igual es una de las principales. El negro comió 4 y el blanco arranca 3. Y aquí caballo F6. Se ataca el caballo de 4, entonces obliga al blanco a reaccionar. En este caso, se jugó caballo por F6, aquí, dama por F6 y dama 2. Si se dan cuenta, acá en el principio de la apertura, el blanco lo único que hace es jugar lo más activo posible y desarrollar su pieza, que es uno de los principios básicos de la apertura, sin mover muchos peones en realidad. Pero eso igual hace que la estructura blanca siempre sea muy buena. En este caso, el negro, como decidió avanzar el peón de F5, retrasa un poco su desarrollo. Y eso es lo que el blanco busca aprovechar. En este caso, jugás como D6 para defender con D5, porque en este caso, por ejemplo, como pasó en la partida con alfil E7, luego de alfil por C6 y B por C6, el con D5 cae. Pero tiene cierta compensación igual, ¿no?
Entonces aquí jugabas como de 6 para poder defender el peón. Se contragolpean inmediatamente con D4. Si se dan cuenta, el peón D5 se trabaja por la 2. Entonces el punto D5 empieza a ser muy débil, al mismo tiempo que la clavada del alfil sobre el caballo igual sigue siendo molesto para el negro. Entonces aquí ya blanco quedaría muy bien. Aparte de que el alfil negro se puede, o sea, el alfil de caja negra se puede desarrollar fácilmente, porque sigo ganando un tiempo sobre la mano. Entonces aquí esto es ventaja blanca, teóricamente. Entonces por eso se decide jugar alfil de 7. Para llegar a una posición que por último que es compone menos, pero a cambio de eso, luego de los cambios, se puede jugar con la pareja de alfiles. Y relativamente es una posición abierta, porque el centro, no hay peones que definan el centro, pero por ahora es una posición abierta porque los alfiles pueden moverse libremente por casi todo el tablero. Entonces, tiene compensación el peón de menos, que es lo que se quiere buscar. En este caso, el negro decide enrocarse para no retrasar más su desarrollo, y el blanco igual, enroque y enroque. Los dos ponen en buena posición su rey. Aquí lo que el negro hace, principalmente, bueno, dama 6, activa la columna F, que es donde está la torre, y permite ahora jugar cosas como D5, o incluso desarrollar alfil para donde quiera, al mismo tiempo que clava el caballo. Entonces, igual amenaza temitas con D6. El blanco, para evitar eso, protege su dama, entonces a los D6, por ejemplo, se podría jugar caballo por C6 sin ningún problema porque la dama ya está protegida. Entonces lo que decide jugar el negro es alfil H4, que no es una jugada muy buena que se podría decir. Pero igual, de todas formas, permite para el blanco simplificar la posición. Y como tenemos en cuenta que el blanco tiene problemas, cualquier simplificación en estricto rigor como concepto es mejor para el blanco. Aquí lo que es, como siguió la partida fue caballo F3, atacamos el alfil al mismo tiempo que atacamos la dama. Entonces, luego de dama por D2 y torre por D2, logramos consolidar el peón de más, pero a cambio sigue el negro teniendo una pareja de alfiles. Se juega alfil E6 y D3. En este caso, una consulta y una pregunta para ustedes. ¿Por qué D4 no sería tan bueno? ¿O por qué D4 no se decidió jugar en la partida? ¿Qué inconveniente tendría? Ahí puede levantar la mano, si quiere responder, o abrir el micrófono nomás. No estoy muy seguro, pero alfil A6 se ve un poco incómoda igual, porque el negro está empezando a desarrollar sus piezas y tal vez después nos pueden entrar a disputar la columna E con torre 8 y tal vez la posición del negro se puede ir mejorando. Tal vez Claro. va con los mismos fines de desarrollar el alfil de casillas negras sin darle el chance de ganar un tiempo. Claro. Sí, es un buen punto el que dice. Igual la jugada de 4 permite que el negro haga mucha actividad inmediatamente con alfil A6 para un tiempo sobre la torre. Por aquí la jugada más normal es torre 1, supongo. Y bueno, la torre 8, igual el negro queda bastante activo y sus alfiles son bastante buenos. Pero aparte de eso, hay otro detalle, un detalle más estratégico. En este caso, el peón de D4 está al mismo color de la casilla de alfil. Entonces, ya como tal, estaríamos empezando a dejar nuestra estructura en negros. Aquí una de las jugadas más normales sería D5. Alfil A6 es mejor porque gana tiempo, pero D5 ya fijaría la estructura. Entonces nuestro alfil que antes no era malo, estaría empeorándose porque nosotros fijamos nuestra estructura de peones negros.
que sería que nuestro alfil quedaría con menos movilidad porque se entorpecería con sus planos. Entonces, en ese sentido, igual no es una muy buena jugada, porque estaríamos perjudicando a nuestro alfil. Y bueno, aparte de que le da bastante iniciativa al medio. Entonces, por eso, en esta ocasión, es mejor jugar de 3, para evitar alfil a 6 y al mismo tiempo dejar nuestro alfil con movilidad. Si se dan cuenta, si ahora jugamos alfil de 3, ignorando que tiene alfil por B2, nuestro alfil tiene esta diagonal activa, que antes con el peón de 4 no tendría. Entonces es un punto que igual hay que tener en consideración. Entonces, la partida siguió con la jugada D6. D6 igual es interesante que cumple el mismo fin que con el que D3. Por ejemplo, si aquí en negro juega D5, solo entorpecería su alfil, porque estaría ya fijando su estructura de peones. Y bueno, el alfil de casillas blancas, claro. Entonces no sería tan bueno. Por ejemplo, si juega, si juega D5, la única forma de modificar esa estructura sería jugar D4, y eso entorpecería el otro alfil. Entonces, en este caso D6 es igual a una buena jugada, porque permite mantener la posición flexible de las estructuras. Es decir, que no queda ninguno de los dos alfiles negros más, o en una mala posición. Entonces, aquí, si se dan cuenta, y un poco más para el análisis de la posición como tal, les quería preguntar cuál es el plan que debería llevar a cabo el blanco, según la estructura de peones en este caso, y bueno, considerar el plan de más, para poder intentar ganar la partida con facilidad. O bueno, no con facilidad, pero de manera muy sencilla, sin generar complicaciones. Teniendo en cuenta, claro, la estructura de peones, y aparte de eso, cómo se puede aprovechar. También pueden tomar en consideración qué finales, en el futuro, visualizar qué finales les conviene llegar. Por ejemplo, si les conviene llegar a un final de torres, entonces ahí el plan sería como buscar cambiar las piezas menores, que sería el alfil y el caballo por los dos alfiles, y el final de torre quizás lo gane, o por ejemplo, no sé, cambiar un alfil y quedar el alfil contra el caballo, quizás eso es mejor para nosotros. Entonces, según eso, ¿qué final podríamos optar para que lo tengan en cuenta como en el análisis, y que eso vaya a todo el plan que deberíamos tomar? Entonces, esa es una pregunta bastante compleja. Así que ahí le doy como 5 minutos para que puedan pensarlo un poco. Y bueno, ahí me dicen su opinión al respecto.
¿Hasta ahora tienen alguna idea? O... Yo trataría de cambiar el alfil negro, pero Ya. el problema es que si saco el alfil cae el peón de bebé, aunque no sé qué tan importante sea. O sea, claro, o sea, podemos plantear como un plan en el futuro. ¿Qué queremos hacer? Y Necesariamente lo no otro tiene que era llevar ser... el caballo a G5, pero no me convence, para nada. Claro. Igual es importante que, por ejemplo, en este tipo de posiciones, lo que uno busca principalmente no es líneas en concreto de cómo cambiar piezas No, o cómo claro, dar un plan. Lo que uno quiere una es más que formulita. nada como un concepto básico, en este caso un plan, que no sé, sería como dijiste, cambiar los dos alfiles negros. Así llegaríamos a un final de caballo contra alfil, por ejemplo. Y eso ir como desarrollándolo de a poco. Por ejemplo, como dices, no podemos jugar alfil G5 porque cae el pawn de B2. Entonces ahora podríamos defender el pawn de B2 para luego intentar eso. Entonces ir de a poco. Sí, también lo pensé en C3. Mi Claro, problema con C3 es que queda débil el DD. claro. Entonces igual hay que tomar en cuenta eso. Pero se podría colocar la torre en D1, no, sí, en D1, para poder después sacar el alfil. Si no Claro, lo puedo sacar, eso igual es una buena idea. En este caso, lo que estamos haciendo primero es como generar el plan. ¿Qué queremos hacer? En este caso, lo que dijo Pablo es cambiar los alfiles de casilla negra. Ahora, después de tener eso, hay que ver cómo lo hacemos ya en la práctica. En este caso, en esta posición en específico. Entonces, aquí una jugada, como dice la señora Mónica, es torre 1 para defender con D2. Pero aquí, ¿quién nos puede jugar en negro? Siempre igual hay que pensar que puede jugar en negro en contra de nuestro plan. claro, también viene el alfil en G4. Sí, en Claro, G4 también tampoco me gusta el caballo ahí, porque me va a doblar el peón, voy a quedar terrible. claro. Entonces, igual hay que siempre tomar en consideración Que come que, alfil por caballo, que claro, como un peón. nos dura los pancitos. Y ahí ya quedaríamos bastante más. A pesar de tener de más, ya estos peones doblados en la columna F son más Claro, débiles, porque el negro los puede aprovechar, los puede atacar muy fácilmente. En cambio, estos peones de C, que están doblados, son peones que en estricto rigor son malos porque están doblados como tal, pero no hay forma de que nosotros lo podamos aprovechar. Entonces, aunque sean de debilidades, atacarlos por ahora. claro, no hay forma de aprovecharlos. Entonces primero defensa y después ataque. H3 y Claro, después podemos torre hacer B1. ese plan de profilaxis, en este caso de adelantarnos a lo que pueda hacer arriba, y luego hacer el plan. Sí. Entonces igual es una buena idea. ¿Alguien más tiene alguna acotación que hacer? ¿O alguna otra idea, claro? Bueno, si no es así, veamos qué se jugó en la partida. En este caso, efectivamente se jugó H3. ¿Con qué idea? Lo que aquí busca el maestro eh, Hakim, principalmente es lo que Pablo mencionó. En este caso es cambiar los alfiles de casillas negras con el objetivo de llegar a un final de caballo contra alfil. Generalmente los finales que más se pueden intentar ganar de piezas menores, uno tiene que tener el caballo y el rival un alfil. Y bueno, dependiendo de la estructura, principalmente es uno de los finales que más se puede intentar ganar con el bando que tiene el caballo. Bueno, igual cabe mencionar que otro final que se puede intentar forzar con problemas es finales de caballos.
pero eso ya es muy finales muy tácticos, entonces tampoco es tan fácil. Pero en sí, uno de los finales más comunes para intentar ganar es jugar el caballo contra el alfil. En este caso, el gran maestro decidió jugar H3 con idea de evitar el alfil G4. Y bueno, no tener esa molesta clavada del caballo. Entonces, aquí el negro decidió jugar C5, principalmente dominando las casillas negras del centro, para que su alfil siga siendo bueno. Este alfil de casillas negras del negro es bastante bueno en la posición. Entonces, siguiendo con lo que dijeron, el maestro jugó torre B1, con la idea de proteger el peón de B2 y jugar alfil C5. La partida siguió con A5. Si se dan cuenta, hay un pequeño detalle en la posición y en la estructura negra. Todos los peones están en casillas negras. ¿Qué provoca eso? Que este alfil negro sea, entre comillas, malo, porque se le estaría estorbando con sus propios peones, no un final. Entonces, en el caso hipotético de que cambiáramos este alfil negro por el alfil blanco, igual sería un final bastante bueno para el blanco porque el caballo es superior al alfil. Simplemente porque la estructura de peones está en el mismo color del alfil. Y bueno, nuestra estructura por ahora la estamos colocando en casillas blancas. Entonces, igual estamos provocando que nuestro alfil de casillas negras sea un alfil bueno. En este caso se juega 4 para fijar la estructura, en este caso del flanco dama en las casillas negras. Igual es un tema importante eso. Y bueno, se juega alfil de 7, se ataca el peón de A4 y B3. En este caso, se sigue con torre 8 para intentar capturar el peón de A4 y simplificar un poco la posición, ya que estaría clavado con la torre de B1. Y bueno, se jugó caballo de 2. En este caso se defiende la torre, entonces ya no existe el tema de alfil por A4. Se jugó torre 8 y ahora les hago otra pregunta. ¿Sería bueno cambiar las torres en esta posición? ¿O en el plan de inicio? ¿Estaríamos mejor jugando un final de caballo y torre contra alfil y torre? ¿O caballo contra sol alfil? ¿Qué opinan ustedes? A mí, personal, no sé. Me parece que la torre B está demasiado encerrada aún. Claro, Y estamos arreglando la columna E. Porque torre por torre y te ganan la columna. claro, ese es un tema importante. Pero igual hay que tomar en consideración que en los finales, una pieza que es muy importante es el rey. Entonces, en este caso, perder la columna E no sería tan grave porque luego, por ejemplo, de torre por E8 y torre por E8, bueno, por fichitas de torre, con rey F1 podemos dominar las casillas claves que son E2 y 1. Entonces, por ahora podríamos controlar la columna E sin dominar, sino que evitar las entradas de nosotros. Y bueno, como en el tablero no hay ninguna otra columna, tampoco es tan grave. Y tampoco tiene forma de coordinar las piezas para poder generar alguna presión, en este caso, sobre la columna. O las casillas claves que son E1 y E2. Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta que la actividad del rey en estos finales es muy importante. Y bueno, como la columna es la única columna abierta y es la única columna donde las torres, en teoría, deberían ir siempre, no es tan preocupante el hecho de que cambiemos la torre, porque nuestro rey controla muy bien las casillas de entrada. En este caso, se jugó torre por 8 y torre por 8. Y aquí se jugó rey F1.
Si se dan cuenta, el rey controla las dos casillas claves. Entonces en esta torre, aunque tiene una columna abierta, en realidad no tiene muchas casillas. Tiene solo la casilla E7, E6 y E5, que en realidad son casillas donde no puede tener mucha actividad y tampoco no puede hacer alguna amenaza sobre la posición blanca. Entonces, si se dan cuenta, de a poco vamos cumpliendo nuestro plan. En este caso, evitamos la clavada del principio, fijamos la estructura en casillas blancas para que este alfil siga siendo malo y nuestro alfil sea bueno, pero a pesar de eso, hay otro concepto estratégico de finales de caballo contra alfil, y es bastante importante conocerlo. Siempre cuando uno quiere intentar ganar estos finales, los peones para estorbar el alfil rival se colocan en el mismo color del alfil. En este caso, como queremos llegar al final contra el alfil blanco, los peones lo estaríamos colocando en casillas blancas. ¿Por qué? Porque aunque en un posible futuro se puedan atacar o puedan ser débiles, al mismo tiempo lo estorban. Entonces le quitan casillas claves. Por ejemplo, la casilla B5 no puede ir ni a 4 ni a 5, no puede ir ni a G4 ni a H3, por ejemplo. Y bueno, cuando venga a E6 tampoco tiene muchas casillas. En realidad si en E6 tiene 2. Por ejemplo en F5 tendría solo casillas de retorno. Entonces los peones que estén en casillas blancas estorbarían más la movilidad del alfil que cuando estén en casillas negras. Por ejemplo, estructura negra está en casillas negras, entonces el alfil se puede mover con libertad. Si nuestra estructura igual estaría en casillas negras, o estuviera en casillas negras, sería exactamente lo mismo. Este alfil se podría mover por todo el tablero. Entonces, una forma de jugar contra el alfil, cuando nosotros tengamos el caballo, es colocar los peones en el mismo color del alfil para restringir su movilidad. Entonces, por eso, estratégicamente, y en este caso, podemos cambiar nuestro alfil bueno por su alfil que es malo relativamente. Entonces, en este caso, luego de D5, para evitar un caballo C4, y bueno, con la 5 caería muy fácil, se juega D5, restringiendo un poco al caballo. Si se dan cuenta, igual, al hacer esta jugada, este alfil queda con menos casillas posibles. Este peón lo estorba. Entonces, de a poco, mientras más peones queden en casillas blancas, va a ser mucho mejor para nosotros porque el alfil va a ser peor. Entonces se juega alfil B2, cambiando los alfiles, alfil por B2 y torre por B2. Entonces ya logramos llegar a un final donde queríamos jugarlo a ganar, que fue el plan que hicimos al principio, que es llegar al caballo contra el alfil. Ahora bueno, hay dos torres, una para el blanco y otra para el negro, pero eso no impide que este final sea mejor para el blanco de todas formas. A pesar de tener problemas, este final es muy favorable, principalmente por la estructura de peones, que los peones negros estén doblados en la columna C, y aparte de eso, que nuestra estructura está bien colocada contra el alfil. Esos son los tres puntos interesantes que se puede jugar en esta posición. Ahora con rey F7, bueno, aquí se marca que el final es ventaja para el blanco, no decisiva, pero es ventajoso, porque el plan es muy fácil. La torre regresa a B1 y ahora que ya tenemos controlada la columna E, ahora sí podemos ir a pelear. Luego de rey F6 y torre 1, ahora nosotros podemos tomar el control de la columna. Y bueno, el negro decide comer, porque por ejemplo, si se va de la columna, igual no tiene ninguna otra columna abierta. En este caso la columna está semiabierta, pero no hay forma de aprovecharlo. Entonces esto deja ya al blanco con toda la columna. Entonces la mejor opción para el negro es cambiar todo. Y luego de los cambios, aquí llega un momento crítico. Ya logramos hacer el plan que teníamos en mente, pero ahora hay que ver bien cómo podemos ganar este final. Porque tampoco es tan fácil. Si se dan cuenta, los peones de C5 y D5 controlan casillas importantes. El rey del negro está muy activo, entonces igual hay que tener en consideraciones. Y bueno, el alfil igual está en buena posición.
aunque no tenga muchas casillas controladas, varias entradas donde el caballo podría ir. Entonces, tomando en consideración eso, les preguntaría, ¿cómo podríamos jugar este final con el blanco, con las piezas blancas? ¿O qué ideas se les ocurre para poder seguir progresando? El caballo de 2 está muy inactivo. Tal vez hay que reposicionarlo Claro, y contraatacar. claro, Sí, había pensado en el caballo F1 y caballo 3. puede ser una idea de eso. Pero una de las cosas importantes de los finales es siempre tener activas las piezas que tengamos para nosotros, ya sea torre, alfil, caballo. Siempre tenerla lo más activa posible al mismo tiempo que el rey. Entonces, nuestra estructura en realidad no podemos hacer mucho. Jugadas como C4 no son tan buenas, porque definiríamos la estructura para el final y sería mucho más fácil defenderse para el negro. Pero en este caso, podemos mejorar nuestras piezas. Siempre hay que tener mucho cuidado en hacer movimientos de peones, porque aunque puede parecer muy inofensivo y que no cambie nada, hace una gran diferencia a la hora de, en este caso, controlar casillas. Y, bueno, aparte de eso, puede dejar débiles algunos otros peones. Entonces, por ejemplo, si aquí el negro juega D4, que parece un avance bastante inofensivo, estás dejando casillas libres para el caballo. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, que los peones en los finales se vuelven muy delicados a la hora de moverlos. Entonces, claro, como dice David, es importante mejorar el caballo al mismo tiempo que el rey. Pero ahora, ¿cómo lo haríamos? Pablo mencionó de que puede existir la maniobra de caballo F1 y caballo E3. Igual es interesante. En este caso atacaría el peón de D5. Pero ¿qué podría hacer el negro? Porque el negro igual juega. Entonces, ante esa maniobra, por ejemplo, caballo F1. Bueno, el negro juega rey E5, caballo F1. Aquí le toca al negro. ¿Qué podría jugar? D4 para evitar el. D4 puede evitar el caballo 3, pero Se si te das debilita un poco, cuenta, ¿no? como dije anteriormente, mover los peones igual es un punto bastante delicado para el blanco, como el negro. Ahora, como jugaste D4, ya no estás cubriendo las casillas claves que es C4 y E4. Entonces el caballo puede volver a 2 y tiene esta ventaja muy buena. Y bueno, Ok, si te das cuenta, lo de caballo C4, el peón de 5 está cayendo. Entonces habría que defenderlo de alguna forma con alfil de 6. Y bueno, caballo 4 y ya el peón de C5 es débil. Entonces igual hay que tomar en consideración eso. Aquí, otra forma defensiva sería jugar alfil de 6. Tampoco tengo por qué avanzar. Si, por ejemplo, caballo 3, como dices, este caballo realmente no está muy activo, porque este peón le restringe estas dos casillas. El alfil igual apoya, y bueno, el alfil igual le quitaría las dos casillas de F5 y G4. Entonces el caballo en sí no estaría en su mejor casilla. Para tomarlo en consideración. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos jugar al final? Caballo de 1, ¿Caballo B1 con qué idea? con idea de meter al rey en D2 o caballo C3. O intentar sacarlo, atacar, quizá un intercambio que quede un peón pasado.
O meter al rey en una casilla más central. Una cosa así. Claro, igual es una idea interesante el caballo de uno. Ir progresando de a poco. Pero, no, sí, de hecho Para está hacer rey bastante 2 bien. puede hacer rey 2 directo. Claro, puedo jugar rey 2 como rey 2. Igual la otra idea puede ser rey 2. Jugamos primero caballo 1. Caballo 1 igual es interesante. Pero el tema es que luego de que llegues con el rey A2 y A2 y C3, por ejemplo, ¿cómo puedes seguir progresando? Porque siempre hay que pensar que tú tienes que ir en la posición, tienes que poner más y tienes que intentar jugar la guerra. Entonces, una vez que llegas a esta posición, el caballo, ¿qué objetivo tendría? En este caso, podría ir acá, podría ir a 2. Incluso el caballo puede maniobrar de muchas formas diferentes. Pero en este caso, ¿qué función tendría el caballo en C2? Esa es mi pregunta. El caballo en C3 igual podría tener varias opciones. Por ejemplo, la idea de atacar el punto C5, que es una casilla débil que podría tirar al rey negro para atrás y nosotros hacer con nuestro rey, ganar espacio, pienso yo. Claro, pero C5 este no. Sí. Y el caballo en C3 no ataca C5. No, pero perdón, después de llegar a E4, el caballo 4. Claro, pero para que el caballo pueda ir al 4, el negro tiene que jugar de 4. Y claro, obligadamente no tiene por qué hacer el negro jugar de 4. Entonces, igual es una idea interesante, pero que en un futuro, si el negro juega de 4, se podría desarrollar de mejor forma. Pero en sí, el caballo B1 igual no tiene, por así decirlo, mucho sentido, porque el caballo no iría a ninguna casilla importante. O una casilla en donde quedaría bien colocado. Entonces, ¿alguna otra idea? Bueno, igual Pablo había dicho que rey 2, si no me equivoco. Rey 2, pero rey 3 y hacer los peores. No. Claro, es una idea activar al rey. Uno de los puntos importantes de los finales siempre es tener rey activo. Pero luego de rey 2, si te das cuenta, podría venir rey de 4. Con idea de jugar rey C3. O incluso jugar C4. Y ya deshacerse de los paneles doblados. Bueno, ahí si se acaba la reunión me envío un ratito. Vamos a hacerlo. O bueno, volvemos a entrar al mismo. Salimos toda la reunión y entramos al mismo. Entonces, en este caso, en rey 2 es una buena jugada, tiene sentido y va acorde a lo que queremos lograr, pero siempre hay que tener en cuenta el contragolpe que nos hace el rival. O que en sí el rival siempre va a jugar muy activo. O lo que nosotros tenemos que esperar siempre es la mejor jugada del rival. Entonces, en este caso, rey de 4, este rey está muy activo y las casillas negras son las casillas débiles, que claramente el caballo no puede cubrir de forma tan eficiente. Entonces, tomando esto en cuenta, primero lo que tenemos que hacer, o lo que se debería hacer, es evitar la entrada hacia D4, para por lo menos Caballo restringir un poco. C3. Claro, Caballo C3, me gusta. caballo F3 es una idea muy interesante, que si no me equivoco es lo que se juega aparte. ¿Qué función tiene el caballo F3? Principalmente, si se dan cuenta, tiene varias casillas, en este caso que son de color negro, en las que puede ir H4, G5, incluso E5 si el rey no está protegiendo, y bueno, igual podría probar a apoyar un avance en D4, en otro caso. Pues en sí, evita que el rey se cuele por la casilla D4 y se ponga muy activo. Entonces es una jugada muy buena, igual que el caballo queda en una muy buena posición. Entonces aquí negro juega rey F4 y nosotros seguimos con el plan de activar al rey. Ahora sí está. Exacto. Entonces de a poco, si se dan cuenta, vamos mejorando las piezas según lo que necesitamos en la posición en específico, siempre tomando en consideración qué nos puede jugar nuestro rival. Entonces siempre hay que pensar en eso, qué nos puede jugar nuestro rival antes de hacer cualquier jugada, tomar en consideración eso. En este caso, rey 2 y bueno, negro sigue con G5, intentando generar alguna ruptura en G4 y bueno, alguna debilidad en el flanco del rey que pueda comprometer.
Pero aquí el blanco siguió con la jugada muy buena, que les voy a preguntar, ¿qué puede jugar el blanco que va acorde a lo del plan que habíamos visto como tal? ¿Qué jugada blanca les gusta? G3 me gusta. G3 es muy interesante. De hecho, a mí igual me gusta. Y bueno, se juega la partida. ¿Qué idea tiene G3? Bueno, primero expulsar al rey. El rey está muy activo, entonces hay que hacer que retroceda. Y luego de rey F5, ¿qué podríamos jugar con blancos? A ver si. Eh, Hay que siempre tomar en cuenta la estructura de peones. No, por ejemplo, yo vuelvo. Tal vez H4, ¿Por qué H4? por el hecho de que, bueno, si come, como con caballo. Claro, Y si pasa, ya el alfil tampoco tiene buen movimiento, mucho movimiento para el lado de. claro, el conde de G4 en sí quedaría débil. Claro. Igual, otro tema. Lo que se jugó la partida efectivamente fue H. O sea, no fue H4, pues fue rey D3. Es que no me gustaba mucho porque me va a avanzar el. Sí. Hay un tema que con H4, igual la jugada G4 no es tan buena. ¿Por qué? Porque en este caso daría como opción la casilla F4, que es una casilla muy interesante para nuestro caballo. Incluso con caballo 1, caballo G2 y caballo F4, nuestro caballo quedaría muy activo. Y cada vez que uno avanza los peones, como regla general, siempre son más débiles. Igual en este caso, las rupturas como F3 para el blanco, y bueno, de a poco se puede ir progresando. Y entonces, como les dije antes, cada avance de peón deja casillas débiles. En este caso, el G4 deja la casilla F4 débil, que se puede aprovechar. ¿Qué sería lo correcto en vez de G4? ¿H6? Sí, H6 es una buena idea para mantener la presión y bueno, mantener la tensión en la posición y el blanco tiene que ver cómo puede seguir progresando. Pero en este caso, como ya mantienes la presión ahí, no es tan fácil jugar para el blanco porque comer en H4 y bueno, el negro recaptura con peón, igual mantienes una cierta simplificación en la posición que no es lo que se busca en esta final. Cuando ya llegamos al final que queremos, simplificar la posición no es bueno. O bueno, aunque sea necesario, generalmente no es tan bueno, a no ser que sea con un objetivo en específico, como dejar un peón pasado o dejar el rey mal colocado, o en sí el alfil mal colocado en este caso. Pero las simplificaciones no son tan buenas porque hace que haya menos puntos, en este caso, que puedan estar débiles o menos puntos que nosotros podamos aprovechar. Entonces igual hay que tener en consideración eso. Entonces lo que se jugó en la partida primero fue rey E3. Seguimos al piano nuestro rey, no tenemos por qué apurarnos. Luego de H5, ahora sí, como dijo la tía Moni, podemos jugar una jugada muy interesante, que es D4. ¿Por qué creen que D4 es muy una jugada muy interesante? Yo diría que es la mejor jugada de la partida. Que parece un poco antinatural, por el hecho de que estaría desdoblando los peones. Pero al mismo tiempo es muy bueno. Pero consigue. Te gana la casilla 5 por el caballo. ¿Cómo estás, peón? Claro, la casilla 5 es una casilla muy importante. En este caso, por ejemplo, si no recaptura, nosotros simplemente estaríamos comiendo. Si juega C4, que si no me equivoco, no pasó la partida, sino que se jugó rey F6, pero si se juega C4, inmediatamente tenemos el caballo 5, que es muy interesante, y nuestro caballo estaría en una muy buena posición, en una posición muy activa, donde tendría muchas entradas interesantes al mismo tiempo de que estaríamos comiendo en peón C4.
incluso podemos comer primero y luego calle 5, por ahí vendría así por el 4, C3, así de 3 y bueno, el conde A podría correr. Entonces igual hay que tener cuidado con los cambios. Pero en este caso el caballo 5 estaría muy bien. Pero bueno, en enero de la partida decidí jugar rey F6. ¿Con qué intención? Principalmente, si se captura en C5, puede capturar en H3. Y bueno, aunque el blanco tenga peones más en el flanco de dama, que seguramente se podrá aprovechar generar un peón pasado, el negro al mismo tiempo igual podría generar un peón pasado con H4. Y bueno, una vez que quita el alfil, amenaza el caballo, los cambios, H4 sería una amenaza igual interesante. Entonces este final no es tan bueno para el blanco y no es tan fácil tampoco. Entonces aquí lo que se juega H4, que es el tema que estaríamos. En este caso lo que se busca es no entrar en ese final y seguir manteniendo este tema. Mantener la tensión en el flanco de dama con el D4 sobre el conde C5, al mismo tiempo que generamos presión sobre el punto de G5. Entonces aquí ya creamos dos amenazas a la posición rival. Entonces sí o sí tiene que reaccionar de una forma forzada. De Solets. En este caso, el negro decidió comer H4 y nosotros comeríamos con caballo. Perdón. Y aquí el negro decidiría jugar C4 para evitar que Quería luego de prender el los cambios micrófono de llamada. y rey por D4 nuestro rey se activa. En este caso ya estaríamos pasando a la casilla C5. Incluso si juega C6 podríamos ir a comer con D5 y sería una victoria muy fácil. Al mismo tiempo de que si se dan cuenta, el negro igual tiene muchas debilidades en la posición, que son el conde H5 y el conde A5. Entonces por eso mismo decide jugar C4. Y bueno, hagamos una pequeña pausa para salir todos de la sala y después volver a entrar, que se ha acabado de reunir, si no me equivoco. Y retomamos esta partida, ¿vale? Ok. Mismo link entonces. Sí, mismo link. Espérame. Este es el más chico, pero el que sabe más. El Benja. No he intentado. O bueno, hay otro link, no sé. Ah, queda 4 minutos. Sí. Deberíamos entrar más tarde. A ver, sácate la llamada, por favor. Demasiada velocidad. Ah, pero no puedo hacer eso. Por un poquito. Deja mando el link, ¿no? No. ¿Está Davidillo? ¿Por aquí? No. Dice el 5. Otro minuto. Espera un poco. Champion, ¿qué dice? Vamos por aquí, se pone más gente. Para no embarrarla.
¿Ya? ¿Estamos? ¿Todo ok? Sí, todo perfecto. Creo que falta gente, pero bueno, ahí se van a ir uniendo. Éramos 10. Sí, son dos. Creo que el Camilo y Juanjo. Juanjo. Juanjo estaba con problemas, parece, porque se salió y entró y salió como 3 veces. Sí, si no me equivoco, sí. Bueno, pero por mientras tienen alguna duda, alguna consulta, No. ¿no? Vale. Vale, sigamos por mientras. Yo creo que ya van a llegar. Bueno, C4. Jugada del negro. Aquí se marca como que es ventaja blanca. En este caso, ventaja ya casi decisiva. ¿Qué jugarían ustedes? No veo la partida. A ver, ¿se está compartiendo? Actualicé yo no porque yo sí la. Comparto el tiro. Yo creo que le falta actualizar. Porque yo sí la veo. ¿Ahí la puede ver? Llama. Se ve bonito. No, pero montes delante de la imagen. Yo, ¿Y los demás lo ven o no? yo sí. ¿Tú Ahora lo sí ves? lo veo. Sí, Lo ves. yo también veo el tablero. Creo que tienen que Y ver si, las personas. ¿No? si sale y entra de nuevo, Ya ves. Igual puede ser. Ya voy. chao. Bueno. Bueno, para los que están aquí presentes, C4, ¿qué jugarían ustedes con blancos? ¿Para lo logramos? ¿Entró? Sí. Sí. ¿Te Moni, lo logramos? ¿La presentación? Caballo F3, no. Me estoy yendo muy bien. Hola Carlota, ¿cómo estás? Oh, perdón, es que tengo que hablar. Se me olvida. Caballo F3, mucha locura. Caballo F3 puede ser interesante. Mejoras el caballo, es una jugada bastante buena. A mí me llama la atención caballo Estamos G2 con la clase con el para Benja ir a Vera. igual. Igual es interesante. Es más joven de lo que estamos aquí, G2, pero que sabe más. y bueno, ir a G4 y atacar a los puntos que son bastante débiles de la posición. Tiene como 4000 de velocidad. Pero primero vamos a Caballo F3. ¿Qué puede jugar el negro? Ya, ahora sí. ¿Logra ver la pantalla? Sí, ahora sí. Muy bien, sí, jefe. perfecto. Buenísimo. En este ¿Qué caso, juega ¿qué el podría negro? jugar el negro? ¿Peón por? No. No sirve. Peón por puede ser una opción. De hecho, peón por creo que es interesante. Es como lo único, ¿no? En 5 le estás comiendo. Pero sí, yo creo que peón por puede ser una buena idea. Peón por, No se ve obviamente. mucho más que eso. Y El peón queda aparte de débil, eso, pero no tiene cómo atacarlo. claro, es que ese es un tema. El peón siempre queda débil. Pero en este caso, como dices, no tiene cómo atacar. Por luego de, por ejemplo, no sé, alfil 8, como para O sea, tiene, pero profilaxis se de caballo demoraría 5, un año. claro, como para profilaxis de caballo 5, para, por Sí. ejemplo, si caballo 5, todas las casillas del caballo están controladas, luego un rey F5 igual no está tan fácil profesor. Porque bueno, el alfil, aunque parezca que esté pasivo, igual cumple una función que anula el caballo. Entonces, en ese sentido, no se logra sacar ventaja. Al mismo tiempo de que el rey negro sigue activo. Y el otro Igual debería. hay ideas muy interesantes. Por ejemplo, con
este caso con caballo 3, Él es David, que es el presidente del club. Y él es tan hack. y bueno, y de esta manera son Mm, caballo de 7, no, fuera del club. Y es más con joven caballo de 6 toma. para atacar con DC7. Entonces en sí este final, juegues como lo juegues, igual está bastante perdido con él. Porque el alfil, al estar pasivo, está siempre defendiendo, nunca puede contragolpear fácilmente. Igual lo que dijo David, que es caballo G2, es interesante. Igual me encuentro que es una jugada que por lo menos a mí me gusta. Luego de peón por peón 3, ¿qué jugarías con las piezas blancas? ¿Abandono? No. Ah, con la pieza blanca. Siempre es una opción. Con la negra, abandono. Con la blanca. Caballo F4 para atacar los dos peones. Claro, caballo F4 de la medida que tenía David. ¿Cómo se me perdió? Permiso. A ver, espera un poquito. No se te pegó, es que ahora le toca a las negras. Oh, tienes razón. Es un buen detalle. Por eso. Pero te doy un poquito importante. Por eso decía que la negra Sí, abandonada, sí, porque sí. lo tienen como. Bueno, igual vamos para el final. O bueno, a ver, ¿qué podríamos jugar con ellos? Pero caballo F6 igual tenemos alfil F4, ¿no? O sea, caballo F4. Perdón. Alfil F6 igual tenemos caballo F4. Y que ya como en este caso los dos peones están débiles, está obligado a que el negro se haga una jugada defensiva, o tenga que atender ese problema. Entonces, bueno, alfil, Sí, era para estamos atentos. caballo F4, claro, para eso está atento. Bueno, alfil F7 y bueno, se contrarresta. Entonces, siempre en este caso, se estaría contrarrestando el alfil con el caballo. Entonces, que haya los reyes como tal para seguir jugando activamente. Entonces, sí, este final igual se podría jugar a ganar. Porque aquí igual tienes ya con caballo de 3, caballo de 5 o caballo de C5, que son dos casillas bastante importantes. Y igual está bien con blanco. Este final en sí es bastante interesante porque como el negro tiene muchas debilidades, y bueno, el blanco las puede atacar, el blanco como tal toma la iniciativa y puede ir molestando por cada una de las debilidades. En este caso, gallo de 3 puede ir a C5 y a B7 y creo que no hay forma de parar. Entonces igual es interesante. Yo creo que tanto caballo F3 como caballo G2 deberían ganar. Las dos jugadas deben ser buenas. Pero lo que decidió jugar el blanco fue rey de 2. ¿Qué idea tiene rey de 2? Es una idea muy interesante, que es generar una segunda debilidad, que en este caso es una debilidad que se suele llamar como condición de victoria. En este caso lo que quiere hacer el blanco es aprovecharse del rango de damas, de la estructura de peones, para poder generar un peón pasado. Y con ese peón pasado distraer una pieza, y ya que por ejemplo el alfil se distraiga con el peón pasado, y el caballo puede atacar las debilidades que el rey no puede defender. Entonces esa igual es una idea muy interesante. Rey de 2, rey de 6, ya la jugada por rey G5 en este caso, para poder intentar ir a molestar a los peones del flanco de dama, o sea, del flanco de rey, perdón. No son tan buenas porque si se dan cuenta ocupan mucho tiempo, y en esos tiempos ya el blanco comió todos los peones, yo creo, del flanco de dama. Entonces sí tiene que atender la amenaza. Rey 6, rey C3, ahora estamos amenazando a comer el peón de C4. Entonces en este caso el negro recaptura, o sea, captura en C3. Y bueno, luego del rey B6, acá hay una jugada muy interesante que es B4. ¿Qué pasa? Si alfil por A4, tenemos la idea de peón por A5. Y bueno, si peón por B4,
tenemos la idea de rey por rey 4 y bueno, de las dos formas se genera todo un pasado. La partida se juega alfil por A4, peón por A5 y alfil B5. En este caso se siguió con rey B, con caballo F5. Si se dan cuenta, ya logramos lo que queríamos hacer, que en este caso es condicionar una pieza hacia la defensa del peón. Entonces ahora nuestro caballo puede jugar con libertad sobre las debilidades. Entonces en este caso se jugó rey C6, rey B4, atacando al alfil, alfil E3, atacando el caballo de F5 y caballo G7. Se ataca el peón de H5, que es una debilidad que tiene que ser atendida. Alfil E2, defiende el peón de H5 y caballo E6. Ahora si se dan cuenta, el caballo va a llegar a F4, que era lo que habían dicho como plan inicial en David, el caballo G2 y caballo F4, porque en F4 ataca las dos debilidades de D5 y H5, entonces complementaría mucho más a la pieza. En este caso se jugó alfil G4 y aquí jugarían las blancas y ganan. Blancas. ¿Qué pueden jugar las blancas? Ya, peón sopla. Que negro ya debería rendirse inmediatamente. Sopla, peón. ¿Qué opinan ustedes? Caballo de 8. No contestan ahí en el chat. Caballo de 8. En este caso, caballo de 8 es la jugada correcta. ¿Por qué? Porque impide que el rey venga a la casilla cada vez que es D7 y evite la coronación. Entonces el rey sí tiene que ir a D7 o a D6. En este caso, si va a D7, ¿qué se jugaría? Esta jugada estaría alejando al rey. Como tal. El peón, avanzar el peón de A. Claro, avanzamos el peón. Si por ejemplo queremos ir a cubrirlo con el rey, porque si nos comemos el caballo, bueno, asiático, Sí. pero daría. Pero si queremos ir a cubrirlo con el rey, Avanzamos el peón. claro, avanzamos el peón y el caballo protege la casilla de siempre. Entonces la coronación es inevitable. Entonces, recapitulando un poco la partida como tal. Todo se basó en ganar esta partida en esta posición en específico. Cuando aquí nos ponemos a pensar en qué plan podemos tomar y de qué forma lo podemos jugar con las piezas blancas, es como este gran maestro que es Sergei Hakim logró ganar esta partida de forma bastante fácil, sencilla y muy técnica. Si se dan cuenta, el plan es bastante fácil, cambiar estos dos alfiles, llegar al final del caballo contra el alfil, porque la estructura de peones permite que el caballo sea superior, al mismo tiempo de que colocó la estructura de peones en blancas para que este alfil sea peor, y bueno, luego el final de como tal es bastante técnico, con la expresión blancas. Entonces cuando tenemos nuestro plan claro, para llegar a este tipo de finales, es muy sencillo de jugar. Si se dan cuenta, todas las jugadas que ustedes dijeron, por ejemplo, el H3, el torre B1 y el plan con A4, B3, e incluso cambiar las torres, son jugadas que son bastante simples y quizás a algunos les cuesta un poco más de ver, pero si entendemos la posición y tenemos claro el plan, son jugadas que son muy naturales. Y bueno, si se pueden dar cuenta, aquí estuvimos jugando como igual que el Gran Maestro, entonces estaríamos jugando como el nivel de Gran Maestro, por así decirlo. Entonces, esta partida es muy instructiva en ese sentido, de que muestra cómo que uno puede reconocer qué final es bueno o qué final le conviene ya en un medio juego donde hay muchas piezas. Cuando uno
está en esta posición no se imagina que puede llegar a un final normalmente de alfil contra caballo y ganarlo fácilmente. Sino que aquí viene esa pillería de ponerse a pensar en qué plan se puede usar y cómo podemos ejecutarlo de la mejor forma. Entonces, eso sería esta partida. ¿Tiene alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. O sea, no tengo duda. No, me alegro. Ya. No sé si sacarme la torre, pero sé que se veía. Entonces, ahora viene la parte un poquito más entretenida, que es, Ahora me doy cuenta. bueno, practicar un poco el final de alfil y caballo y Alfil y caballo, hermano. el final de torre contra dama. Algunos de los que están presentes, ¿sabe dar el final de dar mate con el alfil y caballo? ¿En cuánto tiempo? Supongamos que tenemos 50 jugadas. Hay que darlo de esas 50 jugadas, independientemente del tiempo. Bueno, entonces. Perfectamente no me lo sé, pero Pero hay algo A mí me que. gusta mucho. con tiempo yo creo que sí podría. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño repaso del final, o bueno, en sí, cómo se juega al final. Y luego de eso, vamos a practicarlo en un torneo para poder, ¿cómo se llama esto? Aprender el final de forma más práctica. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve, por favor. Sí. ¿Se ve? Ya, Sí, perfecto. sí se ve. Ya, este final consiste de 3 fases. No sé qué me gusta. La primera fase es muy simple. Es llevar nuestro rey al centro, que son estas 4 casillas que son importantes, y dejarlo en el color contrario a nuestro alfil. Es decir, si nuestro alfil es de casillas blancas, nosotros queremos llevar nuestro rey a las casillas negras del centro. Si nuestro alfil será fuera de casillas negras, nosotros queremos llevar nuestro rey a casillas blancas. ¿Vale? Esa es la primera fase. Una vez que logramos esto, por ejemplo, hacemos esto, que en este caso sería así. Llegamos al centro con el rey y el alfil. Lo que hay que buscar es que nuestro caballo llegue al lado del rey. Entonces, por ejemplo, se juega esto acá y acá. Esta sería la primera fase del final, como tal. Llegamos con nuestro rey al centro, que nuestro alfil está al lado, en el mismo centro como tal, y el caballo está al lado de nuestro rey. Si se dan cuenta, llegar a esta posición es muy fácil, porque el rey negro no puede hacer mucho para evitarlo. A lo mucho puede gastar un tiempo, pero ahí nosotros con nuestro caballo y nuestro alfil los pulsaríamos. Entonces es muy fácil llegar a esta posición. Y si se dan cuenta, nuestras piezas controlan casillas muy interesantes, que ya en sí están haciendo una especie de jaula hacia el frente. Entonces, como tal, lo que se busca con esto es centralizar las piezas, independientemente de donde esté el rey negro, ya es mucho más fácil encerrarlo, porque las casillas que se controlan son muy, ¿cómo por así decirlo? Encierran muy fácil al rey negro, independientemente en qué cuadrante del tablero esté. Puede estar acá el rey, puede estar acá, puede estar acá, y en todas está relativamente encerrado. Entonces, una vez logrado esto, hay que tener en cuenta que en este final como tal, las únicas 2 esquinas donde se puede dar mate es en las esquinas que son del mismo color del alfil. En este caso, el alfil es de casillas blancas, entonces la única esquina del tablero donde se puede dar mate es en H1 y en A8, que son las esquinas igualmente de casillas blancas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es acorralar a este rey en estas casillas, o en este cuadrante, o en esta esquina.
Una vez que logremos eso, podemos dar mate fácilmente. Pero ¿cómo hacemos eso? Una vez logrado esto, que es la primera fase del mate de alfil y caballo, tenemos que acorralar al rey hacia una esquina del tablero. O bueno, hacia el borde como tal. Que son todas estas casillas. Independientemente de cuál sea, hay que acorralarlo en el borde. ¿Y cómo hacemos eso? Con ayuda de nuestro rey. En este caso, como le toca al blanco, se podría jugar un rey de F4, por ejemplo, rey F6, porque no tiene más casillas, y rey de 5. Y de a poco le vamos quitando casillas. Por ejemplo, con negras, un método defensivo siempre es irse a la esquina del color contrario del alfil. En este caso sería la esquina de casillas negras. Entonces el rey debería quedarse por aquí, por este cuadrante. Por ejemplo, rey de 7, rey de 5. Bueno, si el rey se va hacia la columna D, estaría acercándose a la esquina que a nosotros nos conviene. Entonces, sería mucho mejor. En este caso, si se va a F7, podemos ir acercando nuestro alfil con nuestro caballo. Si se va acá, acercamos a nuestro rey. Si se va a H7, por ejemplo, acercamos al rey. Acá, vamos al alfil. Pero así o sí está obligado a retroceder. Una vez que retroceda, acercamos a nuestro rey. Si se dan cuenta, ya lo tenemos en la esquina. En esta esquina no le podemos dar mate, porque es de diferente color de alfil. Siempre hay que tener muy presente eso. Entonces, ya completamos la segunda fase de cómo dar el mate, que es acorralar al rey en algún borde del tablero. La tercera fase es la famosa maniobra de W o W, que básicamente que nuestro caballo queremos que vaya de esta casilla a esta casilla y así sucesivamente, hasta dar el mate. Se conoce como maniobra de la W porque hace como la forma de la letra, que es como los movimientos del caballo. Entonces, una vez que se consigue esto, hay que acomodar a nuestro caballo. Por ejemplo, el rey se mantiene ahí, y bueno, la W tiene que ser así. Ahí le hice mal, le hice una casilla más a la derecha. Una vez que el rey va a H8, el caballo llega a dar el jaque. Entonces quitamos la primera casilla que tiene la casilla de la esquina. Entonces, se juega rey G8, única jugada, y ya tenemos una casilla dominada. Ahora tenemos que ir de a poco quitándole casillas al rey para que se vaya acercando hacia la esquina que nosotros queremos. En este caso que sería 8. ¿Cómo hacemos eso? Ya que tenemos nuestro caballo bien colocado en la forma de W, lo que tenemos que hacer es ir con nuestro alfil quitando las casillas que el rey, bueno, en las que el rey pueda retroceder. En este caso, tendríamos que hacer un tiempo y ahora el rey tiene que jugar sí o sí rey F8, porque tiene otra forma de escape y con alfil H7. Le quitamos otra casilla importante. El rey solo puede jugar rey E8 y ahora comenzamos con la forma W. La primera jugada es caballo E5. Le quitamos la casilla de D7 de escape. Entonces, ahora el caballo puede volver a F8 o puede ir a D8. ¿Qué pasa si vuelve a F8? Hacemos el segundo movimiento de caballo y si se dan cuenta, esta casilla está protegida por el alfil, todas estas casillas están protegidas por el rey y la única forma de que el rey se pueda mover es a E8 y nosotros acercaríamos a nuestro rey. Y bueno, así se seguiría progresivamente. ¿Por qué pasa si el rey no va a E8, sino que va a D8? Aquí nosotros acercaríamos a nuestro rey. ¿Qué pasa si sigue yéndose? Si se dan cuenta ahora, el rey negro parecería que escaparía, pero no es así. En este caso, si el rey quiere escaparse por estas casillas, lo que se puede hacer es seguir con la maniobra de la W. Si se dan cuenta, el caballo sigue de menos. La única casilla posible es B7
y C6. Igualmente, por ejemplo, si el rey va a B7, tenemos alfil A6 y lo encerramos. Y bueno, si va a C6, gastamos un tiempo y si se dan cuenta el rey solo puede retroceder, porque el caballo cubre la casilla B6 y C5 y nuestro alfil cubre la casilla A6 y B5. Nuestro rey protege el caballo y cubre la casilla D5 y D6. Entonces sí o sí el rey tiene que volver hacia atrás y una vez que vuelva jugamos alfil D5 y le seguimos quitando casillas. Entonces es importante tener eso en cuenta, que aunque parezca que el rey se escapa, no se escapa en D8. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo va a C6? Si va a C6, lo mismo de antes. Alfil D6, le quitamos casillas y el caballo le quita las otras casillas de escape. Entonces, tiene que volverse así y acercamos al rey. Si vuelve a C7, le cortamos de nuevo. Y el caballo con el alfil cubre todas las casillas y obliga a que el rey tenga que volver hacia los caballos. Bueno, ¿qué pasa? Rey 8, rey E6. Si el rey va acá, ahora nosotros podemos jugar rey E3. O sea, perdón, rey D6. Si el rey vuelve, tenemos alfil jaque. El caballo cubre esta casilla y el alfil cubre estas dos casillas. Entonces el rey sí o sí tiene que volver a D8. Y ahora mismo podemos jugar caballo F4. O sea, C5. Si se dan cuenta, de a poco vamos formando la W. Solo nos quedaría una casilla. Rey acá. Única manera de jugarlo. Única jugada para el negro. Y aquí es importante tener en consideración que siempre que terminemos la W tenemos que terminar jugando con el jaque. Me explico. Por ejemplo, aquí no podemos jugar rey C6 porque simplemente volvería y la única pieza que puede cubrir la casilla 7, que sería la casilla de escape del rey, es nuestro propio rey. Entonces no podemos mover este rey en la posición. Bueno, si juega el rey C8 nuevamente, este caballo tampoco puede seguir con la W porque el rey lo está protegiendo. De todas formas, nuestro alfil no puede salir porque está protegiendo en el punto de 8. Entonces aquí es importante tener en cuenta que hay que hacer un tiempo. Hacemos un tiempo. Si el rey vuelve a D8, intentando mantenerse en la posición, jugamos caballo B2 y completamos la W con jaque. Rey C8 única jugada y bueno, rey C6. Rey B8 única jugada y rey B6. Y a rey C1, queriendo escapar de nuevo, tenemos alfil jaque. Y aquí ya el rey está encerrado en la esquina que queremos. Ahí ya se logra el método de la W. En este caso, tenemos que hacer el tiempo. Por ejemplo, si el rey no se va a esta casilla, sino que se va a B8, simplemente acercamos a nuestro rey, y si el rey se quiere escapar de nuevo, con el caballo le quitamos la casilla de escape. Siempre hay que tener en cuenta que nuestro caballo va a quitar la casilla de escape con jaque o sin jaque, pero sí el rey tiene que asegurarse que este rey no se pueda escapar. Entonces, bueno, luego de hacer eso, única jugada rey B8, rey acá, rey C8 y bueno, alfil G4 jaque, le quitamos las casillas de escape, rey B8, y aquí una forma muy sencilla de dar mate, siempre, es jugar caballo C4, o sea, perdón, caballo C5, y que nuestro caballo llegue a C3 con jaque. Ahora mismo se juega el rey A8. Si jugamos caballo A3, lo ahogamos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre hay que entrar con el caballo a A6 con jaque. Si no, estamos. Hacemos un tiempo con el alfil, rey B8, y bueno, jaque y mate. Esa es una forma muy sencilla de dar mate, para que lo tengan en consideración. Entonces, bueno, ¿ahora tienen alguna duda? Si se dan cuenta, este final consiste de 3 fases. Principalmente la primera, que sería esta, que sería llevar al rey al centro con el alfil al lado y con el caballo al otro lado, como una parejita. Y luego de eso, con nuestro rey acorralamos al rey negro mientras acercamos un poco el caballo. Y bueno, las piezas.
Una vez que ya lo tenemos en un borde del tablero, en este caso sería el borde malo, porque no le podemos dar mate, comenzamos con la técnica de la W.